Bueno, continuando, nos dice que también el cognitivismo tiene 2 caminos muy importantes que debemos de entender. El primero, lo que les mencionaba anteriormente. En primer lugar, es comprender que la mente del ser humano va de acuerdo a edades, a conocimientos, sociedades, capacidades y nivel educativo sobre todo. Es muy importante tener esta concepción, nos dice aquí, del ser humano como un procesador de información, pero no como una computadora. A veces como experiencia propia me ha tocado o me tocó estudiar y, por ejemplo, tuve maestros que nos decían, a como yo les di la información, es como tienen que decirme la respuesta en el examen de manera oral o de manera escrita. Y pues nuestra sorpresa era de cómo, si nosotros no vamos a estar copiando y pegando, no tenemos la mente capaz de copiar y pegar todo completo, un párrafo de 5 o 6 renglones para dar una respuesta correcta para el maestro. Sin embargo, el maestro en este punto de vista, yo a manera de maestra ahorita, yo digo está equivocado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes formas de aprender, diferentes formas de ver las cosas. En este caso, en las diferentes formas de aprender, existen alumnos que aprenden más por la audición, otros ven películas, aprenden más, otros ven videos, otros de manera conductista, digámoslo así, o memorística, otros leyendo, otros haciendo mapas mentales. Son diferentes formas y estilos de aprendizaje que lo vamos a ver más adelante en las próximas materias. Entonces, aquí es muy importante en este primer punto darnos cuenta que el ser humano no es una computadora ni nos va a dar la respuesta como nosotros deseamos, sino va a ser a conforme su edad, su educación, su nivel escolar y su entorno social para poder entender un poco mejor el concepto de cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos la clase, comúnmente nos presentamos presencialmente de qué colonia vienen, de qué escuela vienen, qué saben acerca de tales materias, porque se le llama, esto es un diagnóstico educativo. Aquí nosotros como maestros nos percatamos qué nivel de coeficiente tenemos y qué nivel de cognición podemos tener. Cuando vemos esto, nos damos cuenta, en mi caso me he dado cuenta, que hay alumnos muy inteligentes que dicen, yo estudié en tal colegio, pero mi manera de aprender es de la siguiente forma. Y nos explican cómo aprenden. Entonces, es por eso que a veces nosotros decimos, yo aprendo más en un PowerPoint o en un PDF o aprendo más viendo videos, porque se llaman estilos de aprendizaje. Y aquí tomamos en cuenta en este primer punto acerca de lo que es el cognitivismo. En el segundo punto, nos dice claramente que el procesamiento de información, que se le llama PI, proceso de información, PI, en la medida en que ocupa el estudio de representaciones, ha generado teorías de la memoria. Sí genera teorías de la memoria porque a veces a nosotros es necesario utilizar la memoria constantemente. Entonces hay momentos en los que nosotros decimos, ¿qué es cognitivismo? ¿Qué es constructivismo? No lo entiendo. ¿Qué es conductismo? Y hay veces que nosotros necesitamos memorizar 4 o 5 palabras para grabárnosla mentalmente y poderlas utilizar. A esto se refiere. De hecho, nos dice que se considera la memoria como una estructura básica de un sistema de procesamiento. Nuestra memoria sí es algo que puede procesar y almacenar cosas, pero como les he dicho durante varias clases, no tenemos la capacidad de poder guardar 5, 10, 15, 20 renglones o un PowerPoint completo. Quizás podemos guardar una palabra corta con una imagen o quizá las puras imágenes, y así es como nosotros podemos comprender nuestra forma de aprender. La interacción de las variables del sujeto y las variables de la tarea, situación ambiental dada, también que es lo que les mencionaba. Esto nos puede hacer ya sea pasivos o receptivos en el conductismo. ¿Qué es pasivo y receptivo? Se han de preguntar. En el conductismo, nosotros cuando aprendemos algo, que fue lo que vivimos durante la primaria, en la época de la pedagogía tradicional, así se le conoce, bueno, nosotros aprendimos de manera memorística. Solamente éramos personas pasivas, donde no participábamos, donde solamente aprendíamos. Pero había clases en las que sí éramos receptivos, adquiríamos la información y la utilizábamos constantemente. Un ejemplo son las sumas. De manera memorística o manera pasiva aprendimos los números del 1 al 1000, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Hay muchísimos números. Pero de manera receptiva los hemos utilizado en divisiones, multiplicaciones, quebrados, fracciones en este caso, ecuaciones, etcétera. Entonces, a esto se refiere lo que es
pasivo y receptivo, cuando no hacemos nada y cuando no hacemos nada en un principio, pero que después lo vamos a utilizar constantemente.